Salmo 113, y después vamos a ir al verso 9 de lo que leyó aquí el hermano Bernardo de Lucas 18. Salmo 113, y no lo tienen que poner en la pantalla, hermana Stephanie, para que cada quien lo busque en su propia Biblia, porque cuando uno lo busca hace el ejercicio físico y mental, y la palabra se fija. Gloria a Dios. Aquí en la versión mía dice: Dios levanta al pobre, y luego dice aleluya. No se sabe quién lo escribió, a quién está dirigido, pero cuando eso ocurre, porque no importa el autor físico, si fue David o quien sea. Pero dice así: alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Mira el verso 4, excelso, sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en los cielos y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, es decir, de un basurero, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Y termina diciendo aleluya, gloria a Dios. Qué bonito ese salmo, gloria al Señor. Y aquí en el 138 quiero leer el versículo 6. Salmo 138, versículo 6. Si usted tiene un lapicito, un lapicero, pues usted lo anota, lo subraya, lo mete en un circulito para que lo pueda leer detenidamente después. Es una descripción, es una virtud grande que Dios tiene, que es la exaltitud. Aquí dice: porque Jehová es excelso. Hay una coma, luego hay una I que viene para unir lo que acabo de leer, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Es decir, siendo Dios como es excelso, Él debería juntarse con los excelsos, porque es una cualidad muy grande, es una virtud, muy elevado en importancia, muy elevado en dignidad, muy elevado en categoría. Entonces Dios debería tener un club con el tipo de gente que sean como Él y juntarse con ellos. Mas sin embargo, aquí vamos a hablar del valor de la humildad, que la humildad debe ser una virtud común a todos los seres humanos, no importa su condición social. Es decir, todo ser humano debería ser humilde, no importa su posición social. Porque si Dios, siendo Dios, es excelso y Él mira al humilde y no quiere mirar al altivo, entonces nos está dando pautas para que nosotros en la humildad nos encontremos con Él. Vamos de un pronto a Lucas capítulo 18, solamente el versículo 9. Ustedes lo pueden buscar también, y así una vez más en el ejercicio de manejar, de manosear su Biblia, o de darle clic, ¿verdad?, al celular donde está su Biblia. Solamente el versículo 9, que es el que sirve de trasfondo para la parábola del fariseo y del publicano. Ya ustedes saben que cada vez que a mí me toca predicar, yo les recuerdo que traigan su Biblia. Y no digan que la Biblia se le quedó, diga que usted la dejó. Ah, se me quedó la Biblia. No, fue que usted la dejó. Y es bueno traer su Biblia porque ese es nuestro libro de texto. Y lo grande de un oyente cristiano es consultar en la Biblia lo que el predicador está predicando. No andando en Google, googleando para ver lo que yo digo. No es honesto. Lo que tiene que hacer la gente cristiana, como hacían los judíos de Berea, es consultar la Biblia para ver si lo que el pastor Pedro Julio dice es verdad o es un engaño. Si es un engaño, lo reprendo, pongo eso a un lado, y si es verdad lo tomo. ¿Por qué? Porque la parábola de Mateo 13, la primera, es una parábola que tiene que ver con el oyente.
No pierda tu tiempo, tanto sacrificio que te costó llegar hasta este lugar, como para perder tu tiempo divagando tu mente en otras cosas. Fíjame atención por 30 minutos y te aseguro que serán 30 minutos de bendición. Pero la responsabilidad tuya es oír. Si tú no aprecias lo que Dios te va a decir, es como la semilla que cae junto al camino. Las aves se la comen y nunca germina. Solo sirvió de alimento para las aves. Entonces nunca la va a entender. Y el no entenderla no es responsabilidad de otros, sino tuya. ¿Qué dice aquí el versículo 9? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, que no la voy a leer, porque ya el hermano la leyó. Ya usted puede cerrar su Biblia y présteme un poquito de atención. Hay personas que yo digo que rompen como todos los parámetros cuando de orgullo y de vanagloria se trata. Oye, estos tipos están hablando delante de Jesucristo. Delante de Jesucristo. Ellos están hablando de cuán buenos y justos ellos son. Ellos se están calificando a sí mismos por lo que ellos hacen y por los que no hacen. Y por lo que no hacen, perdón. Entonces, cuando ellos se califican de justos, de buenos, de santos, de honorables, de excelso, al mismo tiempo señalan a un grupo de personas que no son como ellos, entonces ellos los menosprecian. ¿Sabe que cuando un ser humano menosprecia a otro, entonces el que está haciendo este papel, él se está considerando más grande que el otro? Porque el menosprecio es darle un valor que la persona, él piensa que no tiene. Pero que el que está hablando de esta manera cree que él es que lo tiene. Que él es que tiene el valor por su conducta, por lo que él está haciendo. Entonces así vienen las divisiones entre los seres humanos. El rico y el pobre, el alto, el pequeño, el blanco, el no blanco, y así sucesivamente. El profesional, el no profesional, el que estudió, el que no estudió. Y comienza la gente a discriminar a uno porque no es como es el otro. Pero esto lo están haciendo delante de Jesucristo. Es decir, no están tomando en cuenta que el Señor Jesucristo, siendo Dios, en un cuerpo humano, ha hecho un acto de máxima humillación para convivir con el ser humano desde donde el ser humano comienza a existir, desde el vientre de su madre. Porque Él pudo haber llegado por cualquier otra vía, o pudo haber enviado a cualquier otra persona del cielo, pero Él decidió venir, pero decidió venir como nosotros venimos al mundo, en las mismas condiciones. Y probablemente su mamá tuvo los malestares que tuvo la mamá mía conmigo. Y tal vez al momento del parto María tuvo más dolores o cualquier situación que cualquiera de las madres que están aquí presentes. Y todo lo que pasó en el lugar donde él nació, que no era un lugar adecuado para que un ser humano viniera al mundo, pero vino. Y se comenzó a tejer la historia de él, el conocimiento. Y ahora tiene más de 30 años, está con ellos, está conviviendo con ellos, está demostrando lo que es Dios en humildad. Le está haciendo ver lo que es la humildad concreta, hermano, porque Cristo no era teórico. Tú ves que todos los mensajes de Cristo no podían ser teóricos, sino que lo llevaba a la práctica. La pastora preguntó al terminar y como que no había respuesta, porque no quisiéramos seguir una teoría, sino en términos prácticos. De estos 4 terrenos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son los que oyen la palabra y pueden producir? Es decir, en términos prácticos, entonces los compara con esos terrenos. Estamos hablando de algo literal, de un terreno que se prepara, que se ara, que se siembra la semilla y que al final hay frutos. Y se puede decir por tarea, por hectárea, por metro se produjo tanto. Una cosa que se puede medir, concreta. Entonces Jesucristo está en su medio y no están tomando eso en cuenta. Pero qué difícil es, hermano, cuando la persona tiene este concepto de sí mismo, pero no puede haber al otro
en la dimensión como el Señor lo hizo. Para mí, pensar en el Salmo 113 y en el Salmo 138 y ver una descripción de Dios como el excelso, y ver que el excelso dice, Él mira al humilde. El que está sentado en el muladar, palabra que yo creo que ninguno de nosotros utilizamos, pero que significa basurero, y levantarlo de allí e invitarlo a su casa y sentarlo como príncipe, es porque él está valorando la humildad del ser humano. Es decir, él está viendo una condición humana con la cual él representa lo que debería ser la humildad de todo ser humano. A veces uno dice, yo fui a ese hogar y yo soy muy humilde, porque queremos decir que son pobres. Entonces, para muchos de nosotros humildad y pobreza son sinónimos. Pero resulta que hay ricos que son humildes. Entonces, humildad y riqueza ahí son sinónimos. Entonces, la humildad no tiene que ver ni con pobreza ni con riqueza. La humildad tiene que ver con una actitud de la persona, que por lo que tiene no discrimina a nadie. Y que cuando se va a acercar a Dios, que es el excelso, tiene que hacerlo una condición de humillación. Se tiene que humillar delante de Dios. El que tiene que pedir perdón soy yo, no es Dios. El que se tiene que acercar a Dios con reverencia, con respeto, soy yo, no Dios. Porque la oración modelo nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Su grandeza, su inmensidad, su poder, todo lo que menciona el Salmo 113. Entonces ahí es que él le dice, le voy a contar esta parábola. Una parábola que él la pudo haber contado con otros escenarios. Por ejemplo, fueron dos hombres a un casino a jugar bingo. Uno tenía mucho dinero y otro tenía poco dinero. Fueron dos personas al Skydome o al Royal Center a ver el juego de los Blue Jays. Uno pagó el ticket más caro y uno se sentó en los bleachers y allá con binoculares veía el juego. $5. Uno fue a Canada Wonderland y pagó los juegos más caros y el otro se bañó en la piscina pública porque nada más le daba para eso. Pero él habla del templo de la casa que no es mía ni tuya sino de Dios. Él va a relacionarlo con la casa de Dios para que ustedes se vean, hermanos, que aún en la casa de Dios pueden haber personas que se puedan creer más santos que otros. Y en esa misma medida discriminar a lo que ellos encuentran que no son como ellos. El ejemplo es en la casa de Dios. El ejemplo es de algo bueno como la oración. Allí detrás del boletín hay varios puntos donde se menciona una iglesia o el templo judío como casa de oración. Como la casa de Dios para las naciones ir a orar. Como que el dueño, que es Dios, ha abierto su casa de par en par para que entren quienes, todos, para que todos los que quieran hablar con él entren. Porque la oración bíblica, ¿qué es? Conversación. ¿Y conversamos con quién? Dios y yo, tú y Dios. Es una conversación sin intermediarios. No es por la vía de la mamá humana de Jesús. No es por la vía de los apóstoles que Jesús tuvo. Es una conversación directa entre Dios y uno. Por eso es que la oración modelo identifica quién es mi interlocutor. ¿Quién es mi destinatario? Padre nuestro que estás en los cielos, contigo es que voy a hablar. Sea tu nombre bendecido, sea tu nombre glorificado. Venga tu reino, tu señorío en mi vida. Todo eso es humillación. Resulta que para hablar con Dios, tú puedes hablar con Él en cualquier posición física del cuerpo. Eso significa que podemos hablar con Dios sentados. Él sentado en su trono y tú sentado en un banco. ¿Podemos orar sentados?
Claro que sí. También podemos orar de pies. Yo me pongo de pies y él se queda sentado. También me puedo tirar de barriga en el piso, humillado totalmente. Como estaba David cuando su hijo, fruto de la relación con Betsabé, estaba gravemente enfermo. Dejó de comer, dejó de bañarse, dejó de ponerse perfume, dejó de ir al trabajo y se humilló, mi hermano, de barriga. Pero también podemos orar de rodillas. Entonces la posición no es el problema, porque Dios no está buscando la posición del cuerpo. Dios está buscando la actitud del corazón, la disposición interna. Eso es lo que Dios está mirando en aquel que a Él se acerca. Los que son de aquí y de Manuel también, saben que a mí me gusta mucho me gusta el mensaje de Hebreos 4, del 14 en adelante. Para mí, yo le saco mucho provecho a Hebreos 4, del 14 en adelante. Porque cada vez que yo me acerco a Dios, yo me estoy acercando al trono de la gracia. Mire la palabra, trono de la gracia. Cada vez que yo estoy orando en mi casa temprano en la mañana, en la sala de mi casa que me gusta orar, yo me estoy espiritualmente acercando al trono de la gracia. Como dice trono de la gracia, yo visualizo a Dios sentado en ese trono. Y el Dios nuestro es tan, pero tan bueno, como dice el Salmo 113, que yo me le acerco confiadamente de que siendo Él tan, pero tan grande, a mí no me va a pasar absolutamente nada. Porque Él no me va a juzgar, Él no me va a condenar. El Señor lo que va a extender su mano para que yo pueda conversar con Él. Entonces, en el trono de la gracia, lo primero que yo hago es presentarle a Dios mi familia. Y le digo: Señor, ahí está mi esposa delante de ti. Y mis hijos que ya se casaron y están fuera de esta casa, yo te lo presento. Yo puedo orar por cada uno de ellos. Yo te pido, Señor, porque yo no puedo hacer por ellos lo que tú sí puedes hacer. Yo lo encomiendo en tus manos, que son las mejores manos. Hermano, yo estoy en el trono de la gracia. Yo estoy hablando con el que está sentado allí. Yo le estoy suplicando a Él que bendiga mi vida, que bendiga mi familia. Y luego comienzo a orar por la iglesia. Y le digo: Señor, desde la A hasta la Z, por el orden de los apellidos de los hermanos, yo te presento a cada uno de ellos. Como tenemos oración comunitaria y hay problemas que se hacen públicos, los miércoles y los jueves nos lo llevamos a la casa. Entonces esos nombres se los presentamos a Dios en el trono de la gracia. Pero Cristo nos enseñó cómo es que uno se tiene que acercar al trono de la gracia. Vivencialmente lo hizo. Está en el mismo libro de Hebreos. En el capítulo 5, versículo 7, dice que Cristo en los días de su carne, porque ya Hebreos se escribe después que Cristo terminó su misión aquí en la tierra y de nuevo está sentado en el trono a la diestra del Padre. Entonces el autor dice que Cristo en los días de su carne, en los días de su humanidad, ofrecía ruegos y súplicas con reverencia y humillación a aquel que puede librar de la muerte. ¿Usted me oyó, hermano? El Jesús humano está de rodillas suplicándole al Padre en el trono de gracia que lo libre de la muerte. Le voy a dar un premio a los que me digan fuera de la cruz del Calvario, porque esa era su misión. Dígame por lo menos 2 ocasiones
donde Dios libró a Cristo de la muerte, literalmente. Dije que no, que ni de Getsemaní para adelante no me lo mencione. Donde, y tú tienes razón porque Hebreos 5:7 es ahí, pero fuera de eso, en su ministerio hay 2 casos mínimos donde Dios lo libró de la muerte. Tomaron piedra para apedrearlo. ¿Y qué hizo él? Justo pasó por en medio de lo que tenían piedra para apedrearlo. Porque si Dios lo está librando, él puede pasar por en medio de esa gente. Número 2, tiene premio Giovanni. Digamos que estaba menos de 2 años, no sabemos. Pero buena, Orlando, media menta para usted. Falta uno, por lo menos falta uno. La ciudad estaba en una montaña y lo fueron apretando para tirarlo por el barranco. Entonces, Él no nos ha dado ejemplo de cómo humillar nuestra vida y suplicar en el trono de gracia para que nos den un tratamiento para nuestra familia, para la iglesia, para la ciudad, para los gobernantes, para nuestro país, para nuestros países, de que el Señor haga algo. Él lo demostró que Él puede hacer algo, porque es que a los humildes, dice, Él los atiende. Yo veo que aquí hay muchos padres de familia, madres de familia. Y tal vez aquí hay padres de familia que sus hijos ya se casaron y se fueron. Ya no viven con ustedes. Que en un sentido tú dices, yo terminé mis responsabilidades. Ahora ellos son los que asumen. Y yo tengo para decirle a los padres, ¿sabe cuándo vamos a terminar nuestras responsabilidades? Cuando nos vayamos de este mundo. Nosotros todavía asumimos responsabilidades por nuestros hijos. Y siempre pongo un ejemplo. Job tenía 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Cuando los 10 hijos murieron, ¿sabe dónde era que estaban? En la casa del hijo mayor, haciendo un asadito. Haciendo un asadito. Ahí era que estaban. Sus hijos tenían sus casas. Y cada vez que sus hijos, porque esos hijos fueron bien educados, porque era un hombre que le temía a Dios. Entonces cada vez que ellos iban a tener un banquete, un asadito, ellos se lo decían al papá. Papá, el próximo día nos vamos a reunir en la casa del segundo, del tercero, de cualquiera. Vamos todos para allá porque vamos a tener un asadito. Y el papá lo bendecía. Entonces el papá, después que terminaba el convite, el banquete de sus hijos, dice que al otro día él se levantaba tarde o temprano, y ofrecía sacrificio uno por uno, nombre por nombre. Dice, por si acaso alguno de mis hijos han ofendido el nombre del Señor. Y eso que nosotros decimos, no, ya yo terminé. No, usted no ha terminado. Usted no ha terminado. Incluso hay muchas historias de padres que antes de irse están en la cama y todavía están dando lineamientos. David mismo, David le dijo a Salomón, mira, ya yo me voy. Ya yo me voy. Le dijo, pórtate como un hombre, témele a Dios, atiende a su palabra para que te vaya bien. Antes de morir todavía le estaba diciendo lo que tenía que hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, todo esto se lo estoy diciendo porque la parábola que Jesús está mencionando, la está mencionando en el templo y está hablando de la práctica de una disciplina que probablemente sea la más importante de todas, que es hablar con Dios. A usted le gusta Efesios 6 y a mí también, del 10 en adelante. Dice que nos pongamos todas las armaduras de Dios, desde la cabeza hasta los pies. ¿Cierto? ¿Cierto que dice eso? Sí, lo dice. Dice, y después que tú tienes todas las armaduras de Dios, ¿qué hace? Dice, orando en todo tiempo. Porque las armaduras puestas, si no estamos orando, no funcionan. ¿Y orándole a quién? ¿Hablando con quién? Con Dios. ¿Y cómo puedo yo llegar al templo?
algo que tal vez lo debería hacer en mi casa, si lo voy a hacer como lo hizo este religioso fariseo, y comenzar a darle un reporte a Dios de su conducta durante la semana. Yo, se parece al presidente dominicano. Yo. Y eso no es lo grande, el yo, sino que le dice que no es como aquel individuo que estaba retirado a lo lejos, que no levantaba la cabeza, que casi no hablaba. Este tipo le dice a Dios: yo no soy como él, porque yo lo conozco a él. Él tiene un estigma, él es publicano. Publicano. ¿Y quién era un publicano en ese tiempo? Una persona que iba a Revenue Canada, solicitaba un empleo y le dieron el empleo de colectar los impuestos para Revenue Canada. Y ustedes saben, hermanos, que cuando aquí hablamos de impuestos, como que son dolorosos, ¿verdad? Los impuestos no duelen cuando uno va al hospital y lo atienden, o cuando lleva a sus hijos a la escuela y le dan clase, o cuando se mueve en una buena autopista, o cuando la energía eléctrica no se va, o cuando hay agua fría y caliente. Uno no se recuerda de los impuestos que paga, de lo bueno que son. Pero bueno, ese era su trabajo. Entonces este legalista, enfermo legalista, no quería pagar los impuestos. No porque él no quisiera pagarlo, sino porque el dinero de ese tiempo tenía la imagen del emperador. Como el dinero de aquí, muchos billetes tienen la imagen de la Queen Elizabeth. Entonces, no, eso es idolatría, decían ellos. Y si tú eres judío y colecta impuestos para el gobierno, tú eres un traidor de la fe. Entonces, para ellos un publicano era peor que un ladrón, que la prostitución, que la mentira, cualquier cosa. Hermano, y habría que ver cómo vivía un pobre publicano en esa comunidad. Si llegaba a una librería, si llevaba el hijo a la escuela, si iba al mercado, si iba al mall, todo señalándolo. Llegó el publicano. Entonces, ahora que tú puedes entender que para la gente, este publicano está sentado en el basurero, en lo que aquí se llama muladar, pero cosa de la vida. Que el Salmo 113, el 138 y esta parábola dice cuál es la actitud de Dios ante un corazón humillado como el de este hombre. Dice que el tipo entró y no levantaba la cabeza y nada más se daba golpe en el pecho. Y él le pedía a Dios que fuera pronto a él, pronto a mí, ayúdame. Y decía: soy un pecador, pero yo no soy un pecador porque soy publicano. Él no decía: mi mujer es una pecadora, mis hijos son pecadores, el que está al lado mío. No, yo soy un pecador. Hermano, el que reconoce sus pecados va a prosperar, porque se va a apartar de ellos. Y déjame decirte que la Biblia, en varios catálogos, como Primera de Corintios 6, Gálatas capítulo 5, Apocalipsis 21, en varios, Marcos 7 presenta otro catálogo. Déjame decirte que allí no solamente está el robo, la fornicación, el adulterio como pecado, también habla del orgullo. También habla de esas actitudes de grandeza en el ser humano que lo distancian de Dios. Porque ¿cuál es la conclusión de la parábola? Entonces él le va a traer el estudio a los que están diciendo que son más justos que los otros. Le dice: los dos terminaron de orar y los dos se fueron.
Probablemente el fariseo a sus asuntos religiosos. Probablemente el publicano a colectar impuestos. Dice, ¿a cuál de los dos atendió Dios? ¿A cuál de los dos escuchó el Señor? ¿A cuál de los dos le cerró el oído el Señor y no lo atendió? El excelso que está en el cielo atendió al publicano. Ahora, ¿qué era lo que el publicano pedía? Soy un pecador, sé propicio a mi pecador. Él no quiere levantarse de ahí como pecador. Él quiere levantarse de ahí como un hombre perdonado. Pero él está reconociendo sus faltas delante de Dios. Y Proverbios capítulo 3 verso 5 en adelante dice, no te fíes en tu propia opinión, fíate en Dios, porque Dios está revelando lo que uno es, hermano, y su palabra que nosotros escuchamos discierne nuestros pensamientos, que son propios de nosotros, son sagrados, están en esta bóveda craneal, ahí adentro están, o aquí adentro en esta caja. Y Dios sabe lo que tú estás pensando en este momento. Y Dios sabe lo que tú estás sintiendo. Pero Él sabe por lo que tú has estado pasando las últimas semanas también. Entonces Él sabe que tú sabes que te tienes que acercar al trono de la gracia. Y cual publicano decirle, Señor, perdóname. Porque el Salmo 51, lo que David dice, que si Dios me limpia, seré limpio. E Isaías dice que si yo me limpio, quedo sucio. Jeremías e Isaías hablan de jabón de lavadores. Y habla de la lejía, habla de la cal viva. Dice, aunque me lave con lejía, sigo siendo un pecador. Pero si tú me limpias con tu palabra y con la sangre de Cristo, yo seré limpio. Por eso es que él de rodillas le dice, límpiame y seré limpio. Y cuando yo esté limpio, entonces podré ofrecer sacrificios de labios que confiesen tu nombre. Mi conclusión es la siguiente. Este que se humilló fue exaltado y se fue porque el Señor lo escuchó. Y yo creo que al que estaba de pies, orgulloso, yo creo que posteriormente Dios también lo escuchó y lo atendió. Porque allí dice que el que se enorgullece será humillado. Y el que se humilla será exaltado por el Señor. Entonces yo no sé el proceso que pasó el fariseo para humillarse. Porque hay personas que si no es con una tragedia, no se humillan. Dios mío, pero tú vas a esperar una tragedia en tu vida. Vas a esperar una tragedia en tu familia para entonces humillarte delante de Dios. Cuando el tiempo ahora mismo corre a nuestro favor. La prédica nuestra el domingo antepasado, día de la Reforma Protestante, estuvo basada en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si creyeres en el corazón que Dios levantó de los muertos, tú serás salvo. ¿Qué pasa en el corazón? Dios obra justicia. Y tú estás satisfecho, Dios te entiende, Dios te comprende, Dios te perdonó. Y aunque otro no lo entienda, tú lo entiendes. Y lo primero que Dios quiere es que tú sepas que Él atendió tu ruego, que Él te ha liberado. Y luego tú lo confiesas, tú lo comunicas, tú lo testificas a otros también. Pero no esperemos, hermano, porque si seguimos inflándonos, si seguimos llenándonos de orgullo y de vanagloria, más grande será la caída. Vamos a practicar un valor que dice que todo cristiano nacido de nuevo lo hereda del Señor, que es la humildad. El Nuevo Testamento dice, asociándoos con los humildes. Dice, asóciate con los humildes. Es lo que dice la palabra del Señor. Porque el humilde siempre se reconoce, hermano, su condición abajo. Ustedes saben que por eso es que el humilde no se cae. ¿Sabe por qué el humilde no se cae? Porque el humilde está abajo todo el tiempo. Pasa lo que pase, mi hermano, él nunca se cae porque ya le está humillado. Él está allí y el Señor es que lo levanta, extendiendo su mano poderosa. Gloria a Dios. Ahora hay que ver que cuando Jesucristo dice cualquiera que se enaltece,
La palabra cualquiera implica cualquier miembro del cuerpo de Cristo. Porque en el cuerpo de Cristo hay apóstoles, hay profetas, hay pastores, hay evangelistas, hay maestros, hay obreros. Dice, no, que si es un pastor grande el Señor se lo perdona. Igualito, mi hermano. Nos mide con la misma vara. Cualquiera que se enaltece será abatido. Pero cualquiera que se abate, cualquiera que se humilla, cualquiera que reconoce su falta y se aparta de ella, téngalo por seguro que será prosperado. Alabado sea el nombre del Señor.